Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de contenido político, social y cultural de Popular Televisión Galicia. Hoy es miércoles 1 de febrero de 2012. Nos acompaña a la mesa de trabajo don Delmiro Prieto, es presidente de Daun Galicia. ¿Qué tal? Don Delmiro, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, un placer. Mucho tiempo sin verle por aquí, lo vemos en otras cadenas, pero no en Popular. Bueno, las circunstancias a veces te condicionan un poco, pero sabes que siempre vengo encantado. Bienvenido. En la esquina de la mesa, don Miguel Cancio, es economista y sociólogo. ¿Qué tal, don Miguel? Hola, buenas muy noches, bien. Bienvenido. Bien hallada. A mi izquierda, don Vicente Fernández, es abogado especialista en urbanismo. ¿Qué tal, don Vicente? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un placer de nuevo por aquí. Y en la esquina de la mesa, una vez más, al doctor Marí Solera. Don José Luis Marí Solera. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Es médico y además sabemos que bueno, pues vino teniendo cosas que hacer y demás, porque además lleva usted un geriátrico, Sí. además de dar clase. Bien, pues quiero agradecer también a los invitados de última hora, que este día, bueno, pues fue un poco así irregular. Debo decirles que el 50% de los invitados que tenemos hoy, de los amigos que tenemos hoy en la mesa, no estaba previsto que vinieran, por lo tanto vienen un poco así, pues a cuerpo, ¿no? Bien, pues empezamos con el primer tema de la mesa. En la cumbre de Bruselas, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, demostró que eso del cambio en España va en serio, aunque le cueste una huelga general. Vemos y oímos a Mariano Rajoy. ¿Qué digo yo eso? Porque hay mucha gente que me lo pregunta, oiga, ¿no teme usted a que le hagan una huelga? Hombre, pues lo he considerado. Entre otras razones, porque al Partido Socialista le hicieron una huelga por hacer una reforma laboral que, como todo el mundo sabe, pues no sirvió absolutamente para nada. Entonces, Bien, estas palabras de este informal en el lobby, que bueno, pues dieron la vuelta al mundo y fue de lo más visto y lo más comentado en estos días, que algunos, incluso algunas líneas dicen que esto que sí es un globo sonda, bueno, y que de alguna manera se está poniendo ya la venda. Sí, efectivamente. Yo creo que es un error estas declaraciones, pero al mismo tiempo ponen de manifiesto que en España y en otros países hay sindicatos que no sucede como en Alemania, que están dispuestos a ponerse de acuerdo para hacer frente a situaciones de emergencia. Alemania está ahora muy bien porque hace 10 años tomaron unas medidas durísimas cuando estaba de primer ministro de canciller Schröder, que llegó a acuerdos con el centro derecha, con la Merkel, que llegó a acuerdos con todos los sindicatos y que llegó a acuerdo con los empresarios y con el resto de las fuerzas. Por eso hoy Alemania está también y está incluso demandando pues ingenieros a España. En el caso español, lamentablemente, tenemos unos sindicatos que siguen con la lucha de clases, como en Francia, como en Italia. Es bien significativo que en estos países es donde haya más paro, donde se crezca menos, mientras que en los países como Alemania, como Austria, como Holanda, como Dinamarca, como Suecia, son donde hay menos paro y donde van mejor las cosas. ¿Don Vicente? De todas maneras, yo en la última huelga general, después estoy de acuerdo con lo que dice Miguel, en la que le hicieron a Zapatero, hicimos un seguimiento para un medio local en La Coruña, y yo a los sindicatos de clase los he visto bastante desinflados. Si ves, no hay un relevo generacional, no les ves con una fuerza suficiente, y simplemente yo creo que más bien es una impostura para defender el secuestro que están haciendo ellos realmente del mercado laboral y de una reforma seria que les flexibilice y que tenga en cuenta los más de 5 millones de parados que hay en este país. Vamos. Sí, lo que decía don Miguel Cancio, se nos está invitando ya desde diferentes frentes a que nos miremos un poco en el espejo de lo que fue Alemania hace unos años, ¿no? Esos acuerdos con Schröder, y que bueno, y que ahora Alemania realmente pues es el referente, ¿no? Que nos sirve de alguna manera pues también de consuelo, ¿no? De lo que seremos nosotros dentro de unos años. Doctor Marí Solera. Sí, yo creo que cada país tiene su idiosincrasia y por tanto creo que hay que pensar en eso. Está muy bien cualquier cosa, pero nos movemos mucho por respuestas reflejas. Yo evidentemente creo que en este caso se está escudando el presidente del gobierno en algo que no debe de excusarse, es decir, porque da a entender que no está gobernando, no está haciendo reformas porque le tiene miedo a una huelga. Bueno, eso es lo que se puede esperar de cualquier gobierno y ya sabemos que a lo mejor se la hacen. Y a lo mejor nunca se sabe, porque a lo mejor resulta que es una huelga salvaje,
Yo no lo creo, que va a ser difícil. Yo, desde luego, creo que sería mucho más sensato que todo el mundo se pusiera a negociar, porque tenemos que salir de una situación que es muy delicada, y ponernos a hacer ahora una huelga va a empobrecer mucho más. Don Delmiro. Mira, yo, en primer lugar, como se decía al principio, pienso que no haya sido un globo sonda, sino que bueno, es una conversación informal. Se hizo ese comentario porque probablemente piense que las medidas que va a tomar pueden tener una de esas consecuencias, y también creo que no haya sido lo más relevante de esa cumbre, aunque parece ser que siempre se coge aquellas imágenes y aquellos detalles y se le empieza a dar mucha importancia, mucha más de la que tiene, cuando realmente lo importante es lo que se debatió en esa cumbre. Y por otra parte, aludiendo pues a lo que se comentaba aquí de los distintos estratos sociales, sindicatos, patronal, etcétera, etcétera, que aunque parece que sí están negociando, están llegando a puntos de acuerdo y demás, yo creo que lo mismo los sindicatos, que lo mismo que la patronal, que lo mismo que la política, que lo mismo necesita una auténtica regeneración. Porque yo lo que estoy observando es que el conjunto de la sociedad va muy por delante de los hechos y de las realidades de todos ellos. Y evidentemente cada país es distinto, tanto su proceso cultural como social es distinto, y posiblemente a lo mejor las medidas que se adoptan en un sitio, por esta serie de circunstancias, no son eficaces en el otro y habría que adaptarlas. Algo hay que hacer, evidentemente, y lo importante de esa cumbre, que yo creo que es lo que sí merece la pena destacar, yo en mi criterio, es lo mismo que las que lleva viendo de un tiempo atrás, sumamente decepcionante, porque no nos conduce a ningún sitio bueno. Esperemos que nos conduzca a algún sitio bueno. Estas serán algunas de las medidas. Es lógico y es razonable que cuando un gobierno toma decisiones, piense si esas decisiones pues, pueden generar descontentos. Y yo sé que muchas de las decisiones que hemos tomado y de las que vamos a tomar, pues no le van a gustar a mucha gente. Soy absolutamente consciente. Y sería un irresponsable si no fuera... ¿Nos conducirá a algún sitio bueno, o tenemos que ser tan pesimistas como don Delmiro, don Vicente? De todas maneras, en esta cumbre parece que todo es un poco improvisado, ¿no? Porque de nuevo tienen que hacer algo y van a quemar 22.000 millones de euros en el altar de la socialdemocracia, ¿no? En el Fondo Social Europeo. Y España de eso se va a gastar 2.700 millones. Y dense cuenta que esos 2.700 millones de euros del Fondo Social Europeo es la mitad de lo que pretende recaudar Rajoy con el incremento fiscal que tenemos previsto, ¿no? Yo creo que hay una improvisación y realmente en esta cumbre no ha habido realmente un auténtico diagnóstico y unas auténticas medidas. Simplemente si uno lee un poco el documento de inicio es muy vago, pues sí, hay muchos parados, hay que aumentar la formación, hay mucho paro juvenil y nos sacan otra vez del bolsillo del déficit 22.000 millones de euros que se ponen encima de la mesa. Pero realmente no sabemos muy bien para qué. ¿No cree que esos millones que se van a invertir precisamente en nuevos trabajadores, en formar mejor a los futuros trabajadores, vayan a dar, digamos, su rédito a corto, no lo tengo claro, plazo? porque al final siempre acaban en el bolsillo de los de siempre, porque ¿dónde van esos fondos de formación? Sindicatos, los establishment, tanto de la patronal como de los sindicatos de clase. Y al final no sabemos muy bien, nunca se miden, es decir, siempre nos dicen, Fondo Social Europeo, tantos miles de millones, pero luego al final, yo siempre digo, ¿quién mide el rango de calidad? Es decir, he dado estos cursillos de formación, he generado este efecto positivo. Luego no tienes ningún sistema de medición o de calidad ni nada, es que no lo hay. Mire, yo lo que observo es que en el conjunto de nuestro entorno europeo hay una auténtica deficiencia de capacidad intelectual por parte de todos nuestros gestores. Porque no es que se tomen decisiones tarde, mal y arrastro. Es que efectivamente todo lo que estaba comentando la Vicente, después, ¿para qué? Si por una parte las medidas que se están tomando lo que están contribuyendo es a estrangularnos socialmente. Porque por si fuera poco, ya teníamos bastante, ahora se nos está atacando a las rentas. Las rentas domésticas, pequeños y medianos empresarios, autónomos, etcétera, mientras que donde está realmente el dinero no se les interviene para nada, porque entre SICAP, entre impuestos de sociedades, etcétera, etcétera, no se contribuye precisamente a esa causa. Por otra parte, la banca, en la última operación que hizo a través del Banco Central Europeo, compra un montón de dinero al 1%. ¿Qué hace con él? Comprar la deuda española
a un 5 aproximadamente, donde de brazos cruzados tiene pingües beneficios, mientras tanto no hay liquidez, no se libera el crédito ni para empresas, ni para actividad económica, ni para consumo, etcétera, etcétera. Y yo lo que estoy observando es que sin consumo, como muy bien se dijo siempre, y es cierto, la economía no funciona y esto está cayendo en picado. Entonces, o aquí se toman medidas, se pega un giro de 180 grados en todas las medidas que se están tomando y se promociona realmente lo que es la actividad, o si no, mal vamos. Porque además, por otra parte, si a esto de la falta de economía añadimos que tenemos que resulta que reducir el déficit en no sé cuántos millones de euros, en no sé qué espacio de tiempo, a mí que me expliquen por qué hay que aplicar ese tiempo y esa reducción. Vayan más despacio, liberen dinero y que fluya para que haya actividad, porque es que si no nos estrangulamos. Y ese estrangulamiento social, las consecuencias que puede traer en un futuro, yo no sé si son conscientes de ello, pero pueden ser imprevisibles. Don Vicente, ¿tiene alguna respuesta para las palabras de don Delmiro? Yo creo que hay un mal endémico, que contra un mal causado por un estatismo exacerbado se vuelve a incidir en más estatismo. Y realmente lo que hay que es someter a la economía a un proceso real de liberalización. Y es que no hay otra manera de hacerlo. Hay que liberalizar sectores económicos, hay que liberalizar el mercado de trabajo y esa es la solución. Y responder a un problema causado por la regulación con más regulación, pues al final estamos en las mismas. Bueno, hay diferentes Europas, no hay una Europa. Hay una Europa que es España, que tiene el 27,9% de paro y cerca del 50% de paro juvenil. Junto a esa Europa española está Grecia y está Portugal y está también Italia. Y hay otra Europa como es Austria, como es Holanda, como es Alemania, que tienen 4, 5 y 6% de paro. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué sucede? Sucede que, claro, Europa estaba pensada para que las cosas fuesen bien. Ahora, como van mal, tiene una organización donde hay un presidente, de hecho, que no es un presidente, y una ministra de Exteriores, de hecho, que no es una ministra. Ahí mandan Merkel y mandan Sarkozy, hay un montón de organismos, no hay una capacidad de respuesta y una organización para hacer frente a los problemas inmediatos en que un juego de los mercados tiene que tener respuestas de el mayor referente económico del mundo, porque Europa tiene 505.000 millones de habitantes y tiene el mayor PIB del mundo, seguido de Estados Unidos. Pero su capacidad de intervención está lastrada por lo que estamos viendo, el ECOFIN, las comisiones, y eso supone un enorme hándicap que tiene consecuencias. Al mismo tiempo, como no hay una unidad de criterios, ahora se acaban de poner en marcha unas medidas que no son tales, porque uno va a leer verdaderamente cómo se va a dinamizar la economía para hacer frente al paro y se da cuenta que es más de lo mismo. Más de lo mismo en España, por lo menos, es que esos fondos son fondos de corrupción. Son fondos para los sindicatos, para los partidos y para las patronales, pequeñas, medianas y grandes, incluidas las de Santiago, que se dieron cuenta del tajadismo que hay ahí. Entonces, eso no conduce a ninguna parte. Termino. En Suiza hay un debate muy importante que se llama el Foro de Davos. El tema de este año fue, ¿tiene el capitalismo futuro? Entonces, ahí intervinieron, como se sabe, cada año los principales líderes del mundo de todos los terrenos económicos, políticos, culturales, intelectuales, incluidos los altermundialistas que hicieron una sesión conjunta. Yo creo, como Churchill, que el sistema democrático, el sistema de economía de mercado es el menos malo. Ahora bien, la economía tiene que estar al servicio del hombre, al servicio de la persona. Y, por tanto, hay que repensar la economía para que esa instancia nos sirva para vivir mejor. ¿Cómo? Por medio del trabajo. En ese foro intervino el presidente de la Nestlé, que es una de las 20 empresas más importantes del mundo de Suiza, y dijo: Europa se ha dormido en los laureles, tiene un problema gravísimo que es el del suicidio demográfico, que afecta fundamentalmente a España, pero no solo a España, únicamente la tasa de reposición de fecundidad que da lugar a que se mantenga la población es Estados Unidos, Francia e Inglaterra. El resto están por debajo de 1,4%. Es bien lógico que se atacara a las raíces cristianas, el fundamento humanista cristiano. En este sentido, es muy importante pensar la economía
de acuerdo con unos valores humanos. Vemos que hay esa crisis demográfica, y termino. ¿Y qué dijo también este gran dirigente empresarial? Que Europa no quiere trabajar. Y dijo, ¿por qué Suiza va un poco mejor? ¿Por qué Alemania va un poco mejor? Porque trabajan más y mejor, trabajan de forma más productiva y le dan mucho más importancia al trabajo, a la industria y a salir adelante por medio de su esfuerzo. Excelente. Aquí no se hizo y estamos viendo lo que pasa. Excelente. Doctor Marisolera. Sí, indudablemente yo coincido con lo que dice el profesor Miguel Cancio, porque estamos muy acostumbrados a que subvencione todo el Estado. Y aquí, evidentemente, hay una especie de envoltura, una especie de trampa, porque este Fondo Social Europeo, que va a ir directamente, seguramente, a formación, pero es lo de siempre. ¿Y formación a qué? Es decir, ¿se va a ver eso traducido directamente en creación, por ejemplo, de nuevos empresarios, de nuevas industrias, de crecimiento de riqueza? ¿O va a ser una especie de lavado, una especie de enguado, entre comillas? Es decir, para decir, ¿veis? Nosotros seguimos dando dinero, no lo damos el Gobierno de España, pero lo da el Fondo Social Europeo, pero se lo he quitado yo por mi gestión. Yo creo que ahí está el problema, es decir, se le va a dar a esos, muy bien, y va a continuar realmente un automatismo de generación de empresa, de generación de riqueza y disminuir cuanto antes los impuestos. Bueno, pues lo veremos. Bueno, yo no quiero pecar de ingenua, pero yo quiero pensar que así será y que, bueno, que esos, decía don Miguel Cancio, siempre creí que eran fondos de cohesión, ¿no? Son fondos de corrupción. Bueno, yo espero que sí sirva para a ver si es verdad. Para formar trabajadores, para dinamizar la empresa, para el bien en definitiva, ¿no? Porque es que si no, pasa claro, como claro, con el hino. Claro. Como con el hino que claro. Italia llegó a hacer árboles de plástico por miles para que viniese el avión que hacía la inspección y veía muchos plantas plantadas y olivos. Sí. Y o que no acaben cursos de oboe para obreros de la metalurgia. Sí. En el caso Bueno, de pero para eso hace falta que funcionen los órganos de control, ¿no? Pero no controla. Efectivamente, pero debemos exigir que funcionen los órganos de control. Sin embargo, el documento de esta cumbre, yo lo estuve leyendo, sí que cae en generalidades, pero también sí que habla, y creo que la Unión Europea es un elemento importante, en el sentido de la generación del mercado único y de la liberalización, es decir, de la libre circulación de capitales y de personas. Es un factor importante. El humanismo es fundamental, es decir, la acción humana protagoniza la función empresarial, y la función empresarial es la base del capitalismo. Por eso el capitalismo solo puede estar basado en las personas. Claro. No puede estar basado en nada más. Sí, pero esos principios que dices y bueno, yo tú, creo Vicente, que no es hay lo que mismo. Aplicarlos. No solo hay que proclamarlos, porque después vemos yo creo que no es lo mismo, no sé, en una época de vacas gordas que ahora, ¿no? Porque en una época de vacas gordas mal está, pero bueno, puedes emplear los fondos más a la ligera, pero es que yo creo que ahora, yo creo que sí se va a exigir realmente que esos fondos se inviertan de manera adecuada, y sí tiene que haber una exigencia para ver los resultados. La traída de aguas que hicieron en el occidente... Don Miguel, tenemos que pasar a otra cosa. Lo de la traída de aguas nos la cuenta otro día otro mejor. momento. Venga, vamos con otro tema. Problema. Continúa la investigación del exconcejal socialista del Ayuntamiento de Ferrol. Bien, pues entró la Fiscalía, el juez y miembros de la policía local y hacer un registro, y se llevaron cajas de documentación, ordenadores y demás. A propósito del caso este de corrupción, don Vicente. De nuevo, es más de lo mismo. Que no vamos a hacer juicio paralelo, vamos a dar simplemente la información. Ningún juicio paralelo, en el sentido de que parece que era una práctica común en el ayuntamiento, porque estos casos son, al parecer, de la última administración del PSOE, pero según he leído ya se remontaban a los años 90, que era una práctica común en el ayuntamiento de Ferrol, y era para llevar a cabo pequeñas obras. Sin embargo, ahí actuó muy bien José Manuel Rey, en el sentido de que él, esas pequeñas obras, que dijo, bueno, yo tengo una cuadrilla de trabajadores del ayuntamiento, para eso tienen una nómina, que las hagan ellos. Y al parecer el problema está ya por esas obras que se pagaban, digamos, no sujetos a los principios de contratación pública, ¿no? Sí. Pero parece que mañana es Ferrol, pasado es otro ayuntamiento, digamos que es un mal transversal, ¿no? Es decir, esto parece que el tema de la corrupción, de las contratas, traspasa a todos los partidos políticos. En cuanto tocan el poder, tienen disposición, la tentación está ahí, y no hay manera de ponerle las bridas a esa cuestión, a pesar de que la gente la indigna mucho,
pero realmente si hiciésemos una auditoría de los ayuntamientos de España, nos encontraríamos más de lo mismo en todos. Yo creo Por que no eso es un caso todos- de Ferrol en exclusiva. Sí, por eso todos se pelean por la parcela de urbanismo, ¿no? Por eso es tan, No, y de es tan obras, más bien, solicitada. quizás, también. Sí, José Manuel Rey, actual alcalde del Partido Popular de Ferrol. Don Delmiro, de esto de los ayuntamientos, pero en concreto, bueno, pues de este caso, aunque desde luego se puede hacer extensible a muchos otros. Por supuesto, no es cuestión, en este caso pues el que ahora es reciente, pero está en el orden del día. Pasa en administraciones locales, en autonómicas, en estatales. Yo creo que es algo, ya casi podemos decir que es innato a la actividad pública, y es tremendo decirlo, pero es que casi lo podríamos considerar así. Yo recuerdo hace poco en el Parlamento Autonómico de aquí, donde creo que fue el defensor del pueblo, que dijo que había que activar mecanismos de prevención ante casos de corrupción. Yo no puedo estar más de acuerdo con eso. Ya no es el hecho de castigar a posteriori el que se produzcan, sino establecer los mecanismos adecuados a priori para evitar que se puedan producir. Y por supuesto lo que no podemos estar haciendo es que cuando se detecta un caso de corrupción, sea de quien sea, si lo hace Miguel, pues resulta que lo pongo pingando, pero si lo hago yo, lo justifico. Y entonces es Miguel quien me pone pingando a mí. No, mire, quien lo hace, lo hace. Y hay que exigirle responsabilidades, las que corresponda. Y no solamente con que se vaya del puesto. Si efectivamente es alguien que se llevó algo, que lo devuelva. Que lo devuelvas. ¿Está pasando eso? Pues no, en absoluto. Y no solamente eso, sino que vemos casos en los que si es mi amigo o forma parte de mis filas, pues entonces no solamente lo defiendo, sino que encima critico a quien lo critica. O sea, vamos, esto es un despropósito. Sí, órganos de prevención yo creo que sí existen, ¿no? Que es la pura ley y la pura normativa a la hora de licitar, de contratar y demás, Bueno, ¿no? aquí Es hacer lo que se aquí cumpla se eso, dio ¿no? un hecho muy grave. En el año ¿Hay órganos o no de control Sí, en este hay sentido? órganos, de prevención, pero es que esos órganos de prevención. se eliminaron. En el año 82 yo apoyé el cambio ético del señor Felipe González, lo apoyé. Lo apoyé y me movilicé, incluso hice mítines porque pensé que se iba a llevar un cambio ético que necesitaba España. ¿Qué hicieron nada más? Y después yo vi, porque publiqué un trabajo en la revista de la Universidad Complutense, Política y Sociedad, sobre el CIS, y donde manejé la legislación, y desde el primer momento fue a eliminar los órganos de control a nivel municipal, con las secretarías, que eran el control de legalidad, con el Poder Judicial, con los fiscales, es decir, con toda una serie de instancias, con la policía, con la Guardia Civil, con Hacienda. No se profesionalizó la administración, no se hizo la justicia independiente. No solo eso, sino que al contrario, se estableció una vinculación política. Esto no solo afecta al PSOE, afecta a partidos, sindicatos, empresarios que encuentran a profesionales en el Estado una forma de sacar tajada, de servirse de lo público en lugar de servir pública y privadamente al bien común. Este es un problema gravísimo. Pero volviendo a Galicia, porque tú lo has planteado. En Galicia, yo lo he dicho Vicente y también lo acaba de decir Edelmiro, este es un problema que exige regeneración. En Galicia están los casos, para que la gente se dé cuenta y siempre pida cuentas, como pasó en Lugo, por cierto. Orquesta, Pollo, Carioca, Campeón, emigrantes con redes, el caso de las multas. Y como ha dicho Vicente, si cogemos la lista de los 315 municipios, vemos que hay 20 municipios. Y tiene razón Adelmiro, aquí no se trata de pasarnos unos a otros la pelota. Aquí lo que se trata es de crear unas condiciones para que esto no vaya más, porque vemos que estamos en democracia desde el año 77 y la situación es gravísima. No vamos a decir aquí esos casos de que se van a puticlús, de que con cocaína, que son los mismos que hace 20, que hace 30 años. El señor ese de Canarias, que lo cogen en una sala de masaje con su hijo y lo vuelven a presentar. Es decir, son situaciones absolutamente inadmisibles. Entonces, aquí debe de haber ejemplaridad. El libro de Gomá, lo que dice Biroli, el gran Biroli de Princeton, la política como noble, como aristotélica, para el bien común, por medio de la ética pública y la virtud cívica, y no la política de juego sucio para sacar tajada, y claro, entonces vale todo. Y uno va a la política, va al sindicato o va a la empresa para sacar tajada de la política. Don Miguel, estupendo, siempre nos ilustra muy bien. Y bueno, lo malo de todo esto es cuando se empieza a presionar y a perseguir pues a los jueces, a las juezas que están instruyendo determinados casos, efectivamente, ¿no? Como está ocurriendo aquí, como ocurre en Andalucía, que los quisieron hinchar, tienes toda la razón. Sí, así es. Doctor Marisolera. Sí, yo creo que también aquí lo que se plantea en general es la conducta humana y sobre todo en relación al dinero.
es don don, es don tonto, don tontín, es don dinero. Es decir, es el nuevo Dios y todos le servimos a Él. Y además es la idea de Dios porque está en todas partes y nosotros tenemos que ir, somos verdaderos, la organización humana actual se ha organizado en base a la estética y a la ética del dinero, todo vale, parece que es Él el que te está diciendo, corrómpete, sé malo, el principio del bien y del mal, no, yo digo, ay yo no soy ladrón, no soy corrupto, no lo sé, hasta que un día me pongan 1.000 millones de pesetas y sepa, ahí diré, caray, pues no soy corrupto. Pero a lo mejor alguien que me lo está poniendo me dirá, tú estás loco. ¿Pero cómo? ¿Pero tú? Entonces, no lo sé, yo no lo puedo decir, si voy a ser corrupto o no. Pero como no lo sé, lo que sí tengo que decir es que ante todo hay un bien común que es el reparto del dinero de todos los españoles. Y ese reparto del dinero de todos los españoles debe de ser con una coherencia, con una ética. Yo siempre digo lo mismo. Vamos a olvidar qué ha pasado, pero que a partir de ahora el Partido Popular tiene la oportunidad, sobre todo en sus filas, que no lo permita. Y no sé cómo controlarlo, y porque si no es una cadena de corrupción, como lo dijo el profesor Miguel Cancio. Se corroe la justicia, se corroen las Fuerzas Armadas, se corroe la policía, es decir, todo es una cadena, en un momento puntual, todo vale. Aquí no pasa nada, no te preocupes, que esto y que lo otro. Bueno, y yendo a lo concreto, a lo de Ferrol, pues hay una normativa, hay unas leyes de cómo hay que contratar y cómo hay que licitar las obras públicas y adjudicarlas. Sí, pero y demás, por lo que ¿no? se ve, hay fraude. Y una medida muy Claro. inteligente, por ejemplo, del alcalde de Ferrol. Para evitar estas corruptelas en las obras urgentes, tengo unas cuadrillas del ayuntamiento que hacen la obra. Claro. Entonces, ¿qué manera más sencilla de que tú mandas tu personal y hace la obra? Ahí ya no hay problema ninguno, ni hay facturas, ni hay dinero B, ni nada. Va el señor del ayuntamiento y hace la obra. Con lo cual, estás ahorrando dinero y estás demostrando transparencia a los ciudadanos. Con lo cual me parece una medida estupenda. Es una vía por la cual ya podría entrarse. Hay muchísimos ayuntamientos con personal. Sí. Si vamos a los ayuntamientos, vemos ese problema. Hay muchísimos ayuntamientos que tienen cuadrillas de personal de obra y luego contratan las obras por otro lado. Claro. Pero oiga, entonces el contribuyente ¿qué va a decir? Oiga, yo pago una nómina de unos señores de cuadrilla de obras y luego encima usted contrata a otros señores de los cuales usted pone cazo. Sí. Es que ya es una cosa... Es que nos encontramos con situaciones... Como las televisiones públicas tienen su personal también, y pero luego nos encontramos con situaciones que luego es que parecen novelescas. Por ejemplo, en el caso de las administraciones, tienen sus funcionarios, pues dicen que tenemos un excedente de funcionarios, que hay que reducir las plantillas de funcionarios. Después, contratamos servicios de funcionarios, los externalizamos y contratamos empresas para que los hagan. Y al final terminan siendo los propios funcionarios los que las hacen porque quienes vinieron no saben. Sí. Bueno. Es que esto es una locura. Bien, pues muy bien. Y muy bien sobre todo esa pincelada, ¿no? De hay que poner el dinero a alguien para ver si soy corrupto o no. Efectivamente, sí. A un ser humano le das dinero, le das poder y sabe realmente quién es cuando tiene claro, eso. Claro, lo que pasa es que se supone que si hay una educación de base, una formación con un criterio, pues imagínate, dentro del humanismo cristiano, por ejemplo, es decir, algo que te ayude a resistir las tentaciones, pero si ya lo dice la Biblia, es decir, las tentaciones tienes que estar sometido a, vas a estar expuesto a ellas, pero ahí está tu capacidad de responder dentro, no se trata de una perfección de conducta, pero estamos hablando de robos macroscópicos, de robos grandes que afectan enormemente a la estabilidad. Estupendo, doctor Marisolera. Bien, pues vamos entonces con otro tema. Mientras los comités de los astilleros de Ferrol y Fene mantenían una reunión en el ayuntamiento con el alcalde y con el concejal de Hacienda, manifestantes de los astilleros entraron en el ayuntamiento y la policía tuvo que controlarles con gas pimienta. ¿Qué es el gas pimienta, don Miguel? Bueno, es un medio que tiene la policía para, ante situaciones de emergencia, poder intervenir y poder disolver esas amenazas, como en es este un gas caso, que pica, ¿no? Que efectivamente, por supuesto, y que te altera los ojos, las mucosas, y que disminuye tu capacidad de acción, en este caso colectiva, violenta, y permite a la policía pues disolver este tipo de... Quería que contáramos un poco qué es eso, porque seguramente pues, muchos telespectadores no saben lo que es llamó el gas, la atención que el gas pimienta. Sí. Esto. Alberto Núñez Feijóo le hacían una entrevista ayer en Intereconomía y le preguntaban precisamente por el tema de Naval en Galicia y precisamente por este hecho puntual, ¿no?, de los manifestantes, y decía que claro, que se manifestaban y que de alguna manera tenían razón, porque el tema de Naval es un problema que está pendiente de arreglo, que ya el señor Almunia nos dijo hace unos cuantos meses que la cosa iba
Tax Lease famosa, y que bueno, que no estamos haciendo barcos aquí, y lo que ellos piden es que se haga un dique, ¿no? Sí, que piden que Sí, se haga, piden que se haga un dique sí. y que se haga también un barco de estos que han hecho de un tonelaje importante que le permitían. Aquí hay un problema que lo ha pagado Galicia y que es grave en el contexto español. Se inició alegremente, ahora se ve que Alemania tenía razón. Pero bueno, el gobierno de Zapatero tuvo mucho que ver en esto, en esta desfeita, ¿no? El País Vasco, y en este desmantelamiento. el País Vasco, Navarra son los que tienen, nosotros tenemos España el 20% de paro, ellos tienen el 12%, justamente donde hay industrialización. Se inició un proceso de industrialización con la entrada del mercado común. En el caso de Galicia se penalizó que no podía trabajar los astilleros privados, que iba a haber carga. Con el problema de la guerra del Golfo, aquí iba a venir la reparación de la sexta flota para Ferrol, que iba a ser importantísima, eso se perdió. Ahora estábamos con los astilleros que son militares y vemos que eso no va adelante. Es un problema muy grave porque además teníamos aquí una industria muy preparada, muy eficiente. Teníamos el caso después de los astilleros privados, como son los de Vigo, los de Barrera, los de Polisís, etcétera, etcétera, que hemos visto también hace poco un artículo muy importante de un ingeniero naval, decía que también hubo mala gestión. Pero en cualquier caso, había una infraestructura que fue, primero, aquí se penalizó frente al País Vasco y frente a Andalucía, y también se penalizó frente a Europa, en un contexto de una enorme competencia mundial, aunque aumentaron hace poco los fletes, pero no solo estaba en Corea, sino que estaba China. Entonces hay que estar ojo a visor. Europa, Galicia le preocupa muy poco, y claro, las consecuencias para un sector nuestro, que era la gran base de la madre de este gran médico que tenemos aquí, de Ferrol, que eran los que iban por delante, que eran los que tenían aquella base que daba lugar a una formación universitaria, que era Ferrol. Pues eso es terrible, se ha venido abajo, es donde ha habido el mayor porcentaje de suicidios, etcétera, etcétera. Don Vicente, ¿es un problema que no tiene solución o...? Yo creo que estos casos como este... Que por cierto, Mariano Rajoy ha prometido, pero no piensan que hoy el mundo está globalizado, los medios de comunicación. Estos casos de matonismo sindical, como el caso de Vigo, donde los sindicatos campan a sus anchas, destrozan todo el mobiliario y hacen lo que les da la gana, al final repercute en los concursos internacionales. Porque cualquier inversor internacional que vaya a encargar un barco en Ferrol o en Vigo, ¿qué va a decir? Caray, con la conflictividad social que hay ahí, jamás voy a lograr que respeten plazos. Porque los sindicatos hacen lo que les da la gana, convocan las huelgas cuando les da la gana y se sobrepasan la legalidad y el orden público. Entonces, al inversor internacional eso lo va a echar para atrás. Con lo cual, ese comportamiento sindical está echando para atrás a los inversores internacionales. Cuando estoy con Miguel, hay una mano de obra muy cualificada en el ámbito del naval, en Vigo y en Ferrol, pero se está impidiendo el cumplimiento de plazos con esas actitudes sindicales. Yo creo que hay que poner vetos, es decir, hay que ser serio y hay que aplicar la ley y la policía tiene que poner cotos. ¿Pero ese es el problema realmente? Eso, y yo creo que en el fondo... O el problema que no hemos tenido, el problema es que quien nos defendiera en Europa... En régimen de libre mercado parece que estos astilleros no son competitivos. Entonces, claro, si todo depende de las subvenciones, entonces estamos en el mismo problema de siempre. Claro. Que al final dependemos de subvenciones, que no somos competitivos de una manera libre. Entonces, ese es el gran problema, a mi modo de ver, vamos. Claro, es que todo requiere, parece ser, todos los sectores dependen de subvenciones, porque por otra parte están los pataqueiros de la línea, que también quieren, que también hay que mantenerlos con subvenciones. Acaba de decirlo Vicente, y tú, otro... se hizo una política europea un poco por arriba, estableciendo áreas que distribuían la división, vamos a llamarla nacional e internacional del trabajo. Yo creo que eso es un error grave, es una concepción burocrática. Hay que regular el mercado, pero para que el mercado libere las energías creativas y que permita esa competencia sana, como era en el caso de Ferrol y de Vigo, que podíamos hacerlo. Cerca de mi pueblo, en Figueras, hay un astillero que está haciendo obra para Noruega, que está haciendo para Dinamarca, que está haciendo para un montón de sitios, que es muy pequeño, no le dragaron la ría, pero es un astillero que competía, y quien dice ese dice otros. Pero si se establece esta intervención burocrática en que tú vas a hacer esto, tú no vas a hacer otro, y después, claro, por encima de la burocracia hay un desarrollo de la economía mundial y hay una crisis, y tú después no tienes la capacidad de presión, porque hemos visto que el señor Zapatero no iba ni a las reuniones, como pasó. Es decir, eso es terrible. Automáticamente hemos sido laminados. Se nos ha dicho ahora que en importantes instancias, por esta desidia, pues estamos pagando
pagando las consecuencias, porque hay que estar ahí luchando con mañana, tarde y noche, porque son muchos países que están para un poco sacar, digamos, beneficios para su economía. Claro, efectivamente, no se luchó, pero no tienen toda la culpa los sindicatos. No, o los bueno, pero lo que ha dicho trabajadores, Vicente, pero Sí, Vicente, hay bien. que seguir el modelo alemán, porque Bien. si no, como él ha dicho muy bien, mira Venezuela, se han retirado todas las inversiones, mira Perú, que sin embargo ha establecido la seguridad jurídica, está creciendo el 7%, mira Colombia, que había terrorismo. ¿Dónde el miro? Mira, yo creo que tampoco tenemos que hacer seguir el modelo alemán, digo que cada país es distinto y Alemania tampoco es el paradigma de todos los bienes, tiene también sus historias y tiene sus problemas. Vale, bien. Y yo creo que también tenemos que contextualizar un poco las cosas, es decir, hechos puntuales, como puede ser el caso de Ferrol. Yo creo que todos los actos de violencia y todo, pues eso lógicamente pues tienen que ser por lo menos censurados, ¿no? Pero yo apuntaba al principio... Perdón, violencia no hubo, ¿no? Violencia no hubo, efectivamente. Bueno, en la medida en que se produjo, bueno, si hay gases, si hay tal, quiere decir pero que bueno, la Se entra no por la fue. fuerza en una Claro. reunión que están teniendo unos Bien. señores. Bien, pero bueno, Ahora- violencia, es que cuando hablamos de violencia, pues Ahora bien, entendemos que, sí. bueno, que van con Sí, estacas romperla, y que van con pero cosas, no. intervenir en un edificio público Efectivamente, efectivamente. Vamos a Violencia, ver. digamos, Sí. de ese Pero es tipo, un mal sí. endémico. En Vigo Sí. hace unos años destrozaron el edificio de la Xunta. Entraron allí en una huelga del Sí, naval pero o del a ver metal. quién fue. Es decir, parece que es endémico. A ver Ya. quién fue, porque tampoco hay que extralimitar las cosas y vayamos a pensar que los sindicatos son los culpables de todo. Hay algunos que son muy salvajes. Yo no ¿eh? digo que no, No voy a ni decir de, quién, ni de pero hay elementos, algunos que son ni muy de, salvajes. incluso cuando hay manifestaciones pacíficas, que hay elementos que se introducen en ellas para reventarlas y provocar otras situaciones, y no es causa de los organizadores, sino de quienes ahí entraron. Y en este caso, yo creo que estamos viviendo unos años francamente difíciles, muy susceptibles de conflictos sociales, y yo creo que estamos teniendo una paz social realmente a tener en cuenta. Yo creo que las cosas hay que contextualizarlas y no extralimitarlas. Y por otra parte estamos hablando de paro, de naval. El naval, yo mucho me temo que el problema no es ese, sino más lo que apuntaba Vicente, que es de competitividad, que efectivamente pues el mercado es el que es. No creo que sea cuestión de plazos, ni de problemas de conflictividad social, ni nada que se le parezca. Creo que no. Y por otra parte el paro. Claro que tenemos aquí un paro muy alto, pero pocas veces nos paramos a pensar muchas veces dónde está el origen de ese paro. Porque aquí desde hace unos cuantos años para acá, la industria pesada y única era el ladrillo, haciéndose de la forma que se hizo tan desproporcionada y tan disparatada, cosa que en ningún sitio del mundo ocurrió. Pasó el crack, como consecuencia cayó el ladrillo, y allá se fue todo el mundo que estaba trabajando en el ladrillo, de forma directa y de forma indirecta. Y de los 5 millones y pico de parados que tenemos hoy, 3,5 provienen de ahí. O sea, yo creo que también hay que tener en cuenta dónde está el origen y cada cual darle la responsabilidad que le corresponde. Sí, Doctor bueno, Marisol, lo una que pincelada. dijo Vicente, hay una cosa que nos pasa desapercibida. Es decir, los grandes inversores, imaginémonos, si ven que hay una zona, imaginémonos Ferrol, que puede ser muy conflictiva porque tiene mucha fuerza el sindicato, es verdad. Yo soy de Ferrol, me crié allí toda la vida, y Comisiones Obreras tenía, no sé si sigue teniendo, mucha fuerza, y allí no se movía nada, y yo recuerdo que había empresarios que no se pudieron montar por culpa de que no dejaban los sindicatos. Estoy exagerando, es decir, no es que no dejaran, pero creaba una problemática. Yo si voy a invertir ahí y de pronto veo que hay unas posibilidades muy grandes en esa zona de que se me pare por criterio sindical, evidentemente es un riesgo. Y hoy en día hay que utilizar el neuromarketing, hay que decirle al dinero, el dinero huele, y hay que decirle, venga para aquí, que esto está muy bien, es decir, tenemos una realidad consolidada, buenos trabajadores, y eso lo tienen que hacer también los políticos. Claro, el político dice, yo soy fiable, sí, usted es fiable, pero claro, mire usted lo que me están haciendo los sindicatos, ahí sí que también, es que esto es una estrategia fundamental, es decir, no puedo invertir en un sitio donde me arriesgo a, pero ¿qué sucede? Que también yo creo que lo han hecho porque de alguna manera, como estaba el presidente del gobierno en Europa, pues también a lo mejor para llamar la atención. Me imagino yo, porque es un problema serio y yo quiero verlo por esa vía, es decir, Sí, señor. pero hay aquí un problema que es Bueno. el que está en la base de esto, que era, Vamos se con otro rieron tema. del modelo renano de desarrollo alemán, que era la vieja industrialización. Felipe González llevó aquí a cabo la desindustrialización. Dijo con el gurú de Don Zapatero, Rifkin,
los Don sombreros Miguel, simbólicos ya, que van a tenemos que funcionar. parar- Aquí tenemos que tenemos pasar a lo que otro- a tenemos. otro tema. Eso es. Aquí tenemos lo que tenemos Venga, ahora. tenemos que parar. Yo por mí seguiría, hacemos un monográfico, si quieren ustedes, sobre esto. No vamos a demonizar los sindicatos, don Vicente, que No, nos claro van a que colgar no. esos gallegos que nos cuelgan en esos sitios cuando No, no. decimos algo que no les gusta. Pero no se Seguramente trata de- nos de van a... De todas maneras, nos tiene van a- razón el nos doctor, van a colgar que ahí. Ferrol se ha creado un halo de conflictividad que le perjudica. Que le Al final, perjudica. Sí. seguro que en Navantia hay gente trabajadora, preparada y Claro. tal, y al final pagan justos por pecadores. Claro, claro. No, se avecina un problema muy serio. Los radicales. Bien. Un problema muy serio. La Junta de Seguridad del Ayuntamiento de A Coruña se va a reunir después de 28 años de haberse constituido para tratar, entre otras cosas, la tragedia del Orzán y también el dispositivo, lo que llevan haciendo hasta este momento. Lo comentamos el otro día, lo de la tragedia del Orzán. Y bueno, pero convendría dar otra pincelada sobre esto y sobre esta Junta de Seguridad yo estuve el otro día que allí. llama la atención que se reúna ahora después de tanto tiempo, ¿no? Si me permites. Sí. En la última vez que estuve yo aquí, que Sí. fue el lunes, pues precisamente se habló, pero qué curioso, yo hoy he leído en un periódico Jorge Fernández Díaz, que es el nuevo ministro del Interior del Gobierno de la Nación Española, pues hace unas declaraciones que más o menos dice, muy bien, la tragedia ha sucedido, pero vamos a replantearnos muy serio cómo vamos a organizar a partir de ahora para tener unas medidas preventivas y no dejar una actuación así de cualquier manera. O sea que han visto que el problema es muy serio, no es decir la culpa fue de A o de B, sino que fue un riesgo que no tiene por qué volver a suceder. Vamos a poner en antecedentes. Es que el doctor María Solera decía que, bueno, que tenían que de alguna manera haber un organismo de prevención que se les enseñara a los cuerpos de seguridad que no tienen que tirarse ante cualquiera cuando hay una situación desfavorable. Hay que saber responder, Porque, claro, para eso están preparados. O se echan ellos donde hay un fuego ardiendo, se meten en el medio de las llamas. No, si alguien se está quemando. Si me permitís un momento, sí que hay una cuestión que mucha gente, si no es de Coruña y en estos últimos años, ha habido una cosa muy importante respecto a la seguridad en la playa del Orzán y Riazor. En las playas de Orzán y Riazor se le hizo una aportación muy importante de áridos. ¿Y qué ha sucedido? Que por la fuerza de las mareas se ha creado un talud que tú, si alguno conoce la playa de Riazor o Orzán, que nos está oyendo, tú andas un metro, o sea, tú te arrimas a la orilla y das 2 pasos y te da la guaya por aquí. Sí, como hay dunas. Antes cuando no hubo la aportación de áridos, tú te bañabas en el Orzán o Riazor y era el perfil del fondo marino más era llano, más progresivo. Ahora, ¿qué pasa? Que es como una piscina con un borde. Es decir, que llegas a 2 metros y te caes. Es una decir, trampa. y es unido a los temporales. Yo me imagino que porque ahí parece ser que montaron una especie de cadena para rescatar al chico. Sí. Claro, ¿qué sucede? Que ahí das 2 pasos y vas para adentro. Te viene la fuerza del mar y estás Sí, para eso no lo sabía yo, pero efectivamente, Sí. porque no se y puede eso se robar- hizo artificial para rellenar. Claro, Sí, o esto así, es ¿no? un relleno que tuvo mucha polémica. En Coruña, ¿En qué la año? demarcación se hizo una aportación hace 2 años, al hilo del Plan E, además. Había mucha gente de Coruña que nos estará viendo, se puso una draga en el medio de la ensenada del Orzán y se empezó a aportar áridos. Y se ha creado un problema muy importante, es decir, que hay un talud que no es natural, que tú no lo sabes y allá vas. Y te coge y es que estos días había un mar de fondo Sí, terrible. es importante esa aportación. Pero Es que es muy- como si es te muy cayeses del importante, borde de una sí. piscina, es decir, tú llegas Sí. y claro, yo me imagino que el policía en ese momento que, claro... Pensaba que era una continuidad claro, de arena. tú dices, bueno, oye, Está pues bien. yo me meto ahí Y y se monto cayó al ahí y voy hoyo. andando y tal, claro, de Sí. repente te metes, te lleva al mar, te caes para adentro... Sí, ahora y lo allá vas. entiendo. Y una vez más comprobamos que, Y además que el efectivamente, Orzán que tiene la un- mano del hombre cuando toca las cosas no siempre Y las el, deja Orzán mejor. y el Orzán siempre en Coruña, la zona esa, precisamente después de lo que llamamos la coraza, es la zona donde más incide. Es más, el temporal se sufre más en esa curva del Orzán que en la zona de Riazor o en el Orzán más allá hacia el Trip. Y es una zona muy peligrosa esa. Bueno, muy, yo muy creo que peligrosa. aquí hay 2 cuestiones que las dijo el ministro, pero no las dijo de forma completa porque no podía decirlas. La primera, yo coincido con él, pero coincido con él solamente en resaltar el problema. Hay un gamberrismo botellonero. Él le llamó un comportamiento irresponsable en torno al ocio. Lamentablemente, en España
y esto, producido por universitarios, viene dando lugar a muertes a diferentes niveles y a gravísimas agresiones en Galicia y en otras partes de España. Primera cuestión, si hay este problema grave, muy grave, que es de orden público, de respeto, de responsabilidad, que además da lugar a que menores y jóvenes cada vez se metan más en el alcohol y en la droga, ¿qué hace un país responsable o que debe ser responsable como España? ¿Hay que tomar medidas frente a este ocio irresponsable, dice el ministro, o hay que seguir mirando para otro lado? Segunda cuestión. Bueno, en el siglo XXI... breve, que me queda, sí, nos queda en el poco siglo tiempo y XXI, nos quedan 3 temas. Policía, Guardia Civil, Ejército, cualquier servicio tiene lo que se llama un protocolo de salvamento. Eso quiere decir que está previamente entrenado, que sabe al terreno que pisa y que, por tanto, pone los medios para que no vayan 3 chavales... Delmiro, don Delmiro, una pincelada y vamos con otro tema. Ya continuaremos hablando más ampliamente. Primero, sobre el caso en concreto, yo creo que es algo indiscutible, que esto fue una tragedia. Ahora bien, ¿cómo se produjo? Consecuencias, causas, el cómo fue y el cómo termina siendo, eso ya es otra historia. Habrá que esperar a que los análisis que correspondan nos dirán qué es lo que realmente ocurrió. Porque cuando las cosas empiezan a comunicarse, son una cosa y terminan siendo vete a saber qué. Pero bueno, ahora, hemos visto las fotos del chico, el botellón, las fotos. Tal. Primero, lo que yo creo que lo primero que obedece pues es un poco, no sé si la irresponsabilidad, pero sí a lo mejor pues, o la valentía o el exceso de la juventud, que en un momento determinado pues haces lo que haces y no eres capaz a medir las consecuencias. Y después, bueno, el valor que tiene estos hombres de la policía de hacer lo que hicieron, arriesgar su vida y morir por salvar a otro. Eso es algo que es un hecho contrastable. Medalla con distintivo rojo, y el caso que apuntaba Miguel, el caso del poco, botellón, que probablemente fuera de esto, efectivamente que es así. ¿Qué remedio tiene? ¿Qué solución tiene? Difícil me lo fiáis. Que no pues hay que tomarlas, ante los problemas difíciles no hay es que hacerles frente. No hay que mirar un para exceso otro de lado. juventud, Claro. sino un exceso de alcohol, de sustancias y de todo eso. Por eso cuando algún alcalde propone medidas para acabar con el botellón, hay que apoyarlo. Que mueran 3 personas Vamos con otro por una borrachera de un irresponsable y que después le rompa la cara a un fotógrafo. Don Miguel Canción, Eso déjeme creo que que estoy es anunciando eso. ya. Un país serio no Pachi admite Vázquez eso. acusa a Núñez Feijóo de cómplice en la desaparición de las eólicas, del plan eólico de Galicia. Lo acusa de haber acabado con él. Dice que se pierde 6.000 millones de inversión y alrededor de 17.000 puestos de trabajo. También hablamos aquí el último día sobre este tema y bueno, hay que decir también que el otro grupo de la oposición, el BNG, piensa de manera muy similar. Oímos estas palabras. Estamos falando dunha decisión do Goberno Central do Partido Popular de suprimir as primas ás enerxías renováveis, en calquer caso as eólicas. Eso, dende logo, pon en cuestión o desenvolvimento dos plans eólicos no noso país e bota abaixo o proxecto estrela do Partido Popular do señor Núñez Feijóo para crear emprego na Galiza. Era o seu gran proxecto estrela, como outro tampouco tiña. Bueno, pois isto neste momento está absolutamente en cuestión, non? Don Miguel, venga, que le corté antes las primas. La respuesta está en el viento. Es decir, el negocio de la comisión estaba en el viento, pero claro, la crisis echó con esa ventolera todo ese tinglao que había montado. Acaba de hablar el representante del bloque y hemos visto que cuando estaba el bipartito, los que iban a llevar este negocio pues eran empresas, digamos, que se dedicaban al ocio y que se dedicaban a la noche. Esto parece ser que aquí también eran expertos en el viento. Después con el PP, como pasa con otros, pues el comisionismo pasó con el INO. Aquí hay que establecer una política clara de energía que establezca, digamos, cuál deben de ser las soluciones con rigor y no crear tinglados que ya sabemos que están montados en el aire, como es en este caso, y ahora con la crisis pues han quedado al descubierto. Exactamente. No, el gran problema lo apunta Miguel, es decir, el famoso concurso eólico, tanto en su versión bipartita como en su versión del PP, se trufa en esos intereses económicos que buscan beber de la subvención, pero como la subvención se ha acabado, porque estamos en crisis, pues ahora tiene el problema. Y el amigo Guillerme
nos habla de 17.000 puestos, pero ¿cuánto cuesta en subvenciones y en coste fiscal cada puesto de trabajo creado al hilo de las llamadas energías renovables? Exactamente. O sea, que es decir, el coste es brutal. No es partidario de hacer una excepción como en Canarias, que es lo que piden, ¿no? Ahora el consejero habla de que digamos, se primen, entre comillas, los megavatios Los que tengan más rendimiento. Hay una... Bueno, están intentando un poco salvar la cara a esta cuestión, pero lo ve de difícil solución. Porque Usted ya dijo el otro día que el que lo quiere, que lo pague, ¿no? Claro, pues si aquí no se trata de estar en contra y no, pero si todo va a ser en función de la subvención, puestos de trabajo, ¿para cuánto tiempo? Temporales, es decir... La ruina, error. que después viene la deuda. Y después viene la deuda y el déficit. ¿Para qué? ¿Para 4 o 5 que se han enriquecido? No genera riqueza, sino que es eso un mito. Eso, justo. Y vienen las rebajas y estamos todos con el culo Y además al aire. parece que las eólicas, que era la de las actividades que se estaban salvando de la situación de crisis, pues efectivamente a lo mejor pueden entrar ahora también en ella. Ahora bien, yo lo que también comparto es que no puede una actividad económica estar permanentemente subsistiendo a través de la subvención pública. Claro. O es rentable o no es rentable. Después nos encontramos en que hay que rescatar a la banca, hay que rescatar las grandes empresas. Pero ¿quién rescata a los autónomos? ¿Quién rescata a la pequeña empresa? ¿Quién rescata a las miles de familias que hoy lo están pasando como lo están pasando? Es que para eso no existe rescate, no existen. Si es rentable, bienvenidos, y hay que hacer que sea rentable. Y si no, pues que no se metan. Pero no podemos estar con los impuestos de todos subvencionando actividades permanentes. Yo entiendo que pueda ser eso recurrente en un momento de inicio como apoyo y ayuda. Claro. Y puesta en funcionamiento. Eso es. Ahora bien, Justo. en un plazo Después de un tiempo, estudio serio que se ve que hay que promover. Claro, una vez está Como cualquier emprendedor, ¿no? Y punto y se acabó. Justo, exactamente. Ya está. Completamente de acuerdo. Bueno, vamos entonces con el último tema. ¿Ve? Cuando son ustedes así disciplinados, o todos somos disciplinados, así podemos ir de tema a tema. El presidente de Asturias, Álvarez Cascos, acaba de disolver el Parlamento de Asturias y convocar elecciones generales para el 25 de marzo. Esto lo hace ante la imposibilidad de sacar adelante no solo los presupuestos, sino cualquier acción de gobierno. Oímos al señor Álvarez Cascos. Ha sido el complot parlamentario de PP y PSOE hace 5 días para rechazar el proyecto de presupuestos generales del Principado de Asturias para 2012, esquivando cualquier diálogo que no consistiera en su retirada para imponer, mediante prórroga, el insolvente e inservible presupuesto anterior. Es verdad, lo que dice Álvarez Cascos es toda la verdad, pero a mí me llama la atención que es muy poco conocido el problema de Asturias en el resto de España y es efectivamente, no sé, parece que vemos a la prensa confabulada y realmente lo que está diciendo Álvarez Cascos es cierto y el complot que hay entre el PP con el PSOE aliados y también con Izquierda Unida, en otras cuestiones también aliados, o sea, es increíble, pero tienen ya complot desde antes de formar gobierno. Yo que soy de Vegadeo, del occidente de Asturias. Amiga de la alcaldesa, además. Por supuesto, de Begoña Calleja, que una gran profesional de la música y que lo está haciendo muy bien. Pero en Asturias yo creo que lo que sucedió es un PP oligarquizado. Total. Que tenía 12 ayuntamientos de 78 y que era un desastre, absolutamente políticos instalados en la poltrona y que no les importaba nada, sino llegar a acuerdos con quien sea para mantenerse. Así es. Llega Cascos... Protectores de la corrupción. Que con 16 parlamentarios no puede gobernar. Yo creo que debe de haber un acuerdo, debe de tenerlo en cuenta Rajoy. Él es amigo y porque fue el que promovió a Núñez Feijóo cuando fue director del Sergas y cuando fue director de Correos con Esperanza Aguirre, llegaron a un acuerdo para que en Asturias, que no sea penalizada, sino que haya un acuerdo como hubo en Aragón, como hubo en Navarra, de UPN y del PAR y que lo haya también con Foro, porque además Foro apoyó al gobierno de España ahora en los presupuestos. Yo creo que Asturias merece eso y Cascos demostró, en el caso de Asturias, que estableció la variante de Pajares, estableció toda la política de ferrocarril y de autovías que no se llevó a cabo. Él debe de, al mismo tiempo, ser abierto, estar por encima de personalismos, llegar a los acuerdos que sean necesarios para constituir una mayoría. Ahora bien,
El PP español no puede mantener esa situación en Asturias, que es una vergüenza, es un escándalo. Y la prueba fue que, como tú dices, estaban todos en contra, porque estaba en contra el grupo Prisa, estaban contra el grupo Prensa Ibérica, que tiene la Nueva España, que es terrible, en contra. Estaban absolutamente en contra. Y aún con todos tuvo esos resultados tan espectaculares. Lo que debe de haber y a mí me llama la atención que estoy oyendo, por ejemplo, a contertulios de programas nacionales, pues diciendo, no, es que Cascos, como no están enterados, ni quieren enterarse, manipulan. Como no tiene Tienes toda la capacidad razón. de diálogo, como no tiene capacidad de formar... No, es que no es eso, es que ya se habían reunido antes... La oligarquía. Pues, sí. Para seguir manteniendo y además, Asturias en una situación inadmisible que tiene medieval, en una situación medieval. Es decir, la menor tasa de actividad, un problema de emigración, la mayor tasa, la peor demografía, una situación aislada totalmente. Total, sí, efectivamente. Y además que hay que decir que el Partido Popular no es que haya protegido, pero hacía la vista gorda con la corrupción, porque Asturias, los socialistas asturianos tienen, bueno, hasta un consejero en la cárcel, su segunda... Era una oligarquía. Y demás, y bueno... PP, PSOE y sindicatos y fuerzas empresariales y mediáticas. Todos con chavaos para sacar tajada de lo público. Muy a gustito, efectivamente. Y que pagaran las consecuencias Asturias y los asturianos, emigrando y estando como están. Sí, y otra cosa que se dice es que, bueno, que Cascos, como no le dejaron ser candidato, esto realmente no fue así. Cascos, hay que decir que organizó el partido en Asturias, un PP desencantado. Quiso que hubiese un congreso, pidió un congreso, que no quisieron que lo hubiese cuando fue, efectivamente. No, él dijo que haya un congreso y que decida democráticamente, no quisieron. El dedazo. El PP, yo que apoyo un liberalismo humanista de juego limpio y que vengo apoyando a Núñez Feijóo y a Rajoy en nombre de este liberalismo, el PP español es el menos democrático del centro-derecha de Europa y de Occidente. Ojo. Bueno, lo que está pasando en Asturias, desde luego, no es de recibo y yo no sé cómo lo consienten. Bueno, lo consienten, de alguna manera lo propiciaron porque la señora Cospedal tiene mucho que ver en toda esta desfeita. Sí, pero a mí, vamos, me sumerge en un gran asombraje el hecho de que el señor Álvarez Cascos se asombre, a su vez, del mazo partitocrático cuando él aplicó ese mazo, cuando mangoneaban el PP, de una manera brutal. Es decir, que no se queje ahora de que lo que le hacen a él lo hacía antes él. Es decir, porque la labor de Cospedal la hacía en el PP de Aznar él. Bueno, pero si o sea, cambia para bien... Vamos a ver, es si que el señor Álvarez Cascos tampoco es un santo. Pero si cambia para bien... Pero también vamos a decir que hay un tema que tiene que ver con estos chanchullos de las cajas. Si cambia y que para hay bien, una determinada pero, señora Madalena, del Partido Popular... Que el presupuesto que presenta el partido Álvarez Cascos no es un presupuesto realista, porque prevé una desviación de 200 millones de euros que no concuerda con las previsiones de financiación. Pero Vicente, es decir, él dice que no la aprueban el presupuesto, pero dice, oiga, yo presento un presupuesto irreal y usted no me apoya. Pero Vicente, Televisión Asturiana claramente quiso suprimirla, estaba en manos de Prisa, estaba en manos de grupos y ya viste lo que le pasó. El edificio de Avilés, cientos de millones, controlados también de esa manera, quiso suprimirlo y el PP y el PSOE, que sacaban tajada de ahí, quisieron mantenerlo. Seguimos con partidas así. Era un problema donde el PP en Asturias no defiende el discurso que se está defendiendo en España, el gobierno de España, sino al contrario. Es lo que pasa en algunas regiones también, que no solo son de Asturias, donde el PP por arriba dice una cosa, pero después cuando llega el momento de las habas, alguno dice, yo quiero seguir chupando del Estado y que haya gasto, a mí no me importa, modelo peronista. Sigue más la dinámica del modelo peronista. Sigue más la dinámica del gobierno. Álvarez Cascos que el propio PP allí, que le tumban toda iniciativa. Sí, yo efectivamente me llama la atención. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Miguel, no hay que basarse en lo que ha sido. Porque yo también, cuando era estudiante, llevaba el pelo largo, era hippie, y tú imagínate que te dicen, no, es que tú cuando eras estudiante, joder, es decir, eso es muy delicado, exactamente. Entonces, uno aprende de los errores. Claro, como dice Miguel, si es para bien, entonces, claro, además, cristianamente. Además dan a entender que hay que reconocer que el Partido Socialista nos dejó, con esta balanza de pagos, nos dejó pobres a España en lo emocional y en lo económico. Vayamos a Asturias. Por eso, digo, dan a entender que ahora tanto PP como PSOE, de manera oportunista, están juntos. Es decir, y están vendiendo una imagen para los que han votado o hemos votado por una opción, en este caso el Partido Popular, negativa. Es decir, aquí ellos dicen, pues nadie esperaba que Cascos le echara esa fuerza diciendo, pues,
a hacer otra vez elecciones. Claro, quedaron un poco sorprendidos, pero es que yo creo que ahí... No le queda más remedio. Claro, pero es que ha sido valiente, pero yo creo que ahí el Partido Popular lo que ha contribuido, de alguna manera, es un poco a un mayor desbarajuste entre todos, diciendo, pero aquí, ¿qué está pasando? Son Es decir, caciques que quieren seguir viviendo... claro, pues eso tiene que así, acabar con y es eso. así, Totalmente. y es así. El Par, PP... hay que hacer un pacto Y como es- en Aragón y como en Navarra. Claro. Y es así. Mira, me sorprende un poco lo que decía Miguel, porque parece ser que una de las cosas que caracterizaba al Partido Popular es que en todas las partes tienen el mismo discurso. Entonces, bueno, pues si no es así, pues estamos descubriendo también cosas Sí, nuevas. ya ves que no, Yo en el que no es caso- así, tienes razón, ya lo ves. Cuando llega el momento de la verdad, pues algunos dicen, oye, a mí, déjate tú de Yo discursos. en el caso a vaquina concreto- por lo que vale. en el caso concreto de la la vaquina Vallecascos- por lo que vale, en el asturiano de la Vega. Por lo que vale, por lo así. Ah, porque ustedes hablan ahí así Bueno, medio. sí, el bable, Sí. los asturianos, lo que Ya. pasa es que en la parte del occidente hablan ya Sí. de la influencia gallega. Hablan, ¿cómo se llama lo de ustedes? El bable, el bable. No, lo de la frontera, lo de la frontera, se lo llama... sí, el castrapo. Ajá. Sí, también, sí. En el caso concreto de la Vallecascos, yo creo, lo veo meridianamente claro, es un órdago. Es un órdago y que se va a decir, bueno, pues si yo en la situación en la que estoy tengo las dificultades que tenga, voy a echarle un órdago porque a lo mejor tiene sus cálculos que puede sacar una mayoría más estable. Que bueno, que todo es posible. Pudiera ser. Porque, hay mucha gente descontenta claro. por el pacto que hizo con el Partido Sí, pero Socialista. Magdalena, sin embargo, Pero- las previsiones de las Lo sé, lo encuestas sé. le dan en baja, Sí, sin sí, embargo, sí. a la Foro Asturias. Bueno, bueno, Sin vamos a embargo, verlo. hay cascos Vamos a así verlo. valientes, No, no, asumen bueno, el riesgo. vamos a Sí, verlo. claro, Los claro. también antes le Sí. daban 3 y sacó Ya. 16. Ya. Le daban 3. Vamos a verlo, a ver qué pasa. Y sacó 16. A ver qué pasa, porque también, Sí, vamos a si, verlo, no puede, sí. si no puede sacar adelante sus presupuestos, prorroga los que tiene y tira para adelante, ¿no? Y sigue gobernando en minoría como pasa siempre. Yo veo claramente que esto es un órdago. No le dejan moverse. Sus datos tendrá- No le sus dejan datos moverse tendrá y para conozco el tema, no bien, pero bueno, pues relativamente bien. ¿Alguna cosita más? Porque nos vamos ya entonces. Asturias, patria Ay, por querida. favor. Pues nada, don Delmiro, muchísimas gracias. Un placer. Don Miguel, muchas gracias. Hoy Vegadeu, os dabéis. no cantamos, pero el Ah, próximo día muy sí. bien. Don Vicente, muchísimas Muchas gracias. gracias. Porque no nos queda tiempo. Doctor Marisolera, gracias también. El próximo día tocaremos incluso la ocarina. La ocarina. De acuerdo, pues muchas gracias. Claro que sí. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más. Nos despedimos hasta el viernes. A las 10:30 estaremos nuevamente con ustedes. Que sean felices.